Hola, bienvenidos nuevamente a la Academia de Vanilla Repostería. Mi nombre es Jaime Tique. Hoy vamos a realizar un curso para aprender, comprender los componentes básicos y la elaboración del hojaldre. Recuerden, el hojaldre es una masa laminada que tiene una serie de composiciones que vamos a ir desmenuzando a medida que elabore la masa y todo el procedimiento. Recuerden que la lista de ingredientes y los pasos de la receta que veremos el día de hoy están en un archivo descargable para su comodidad. Como tal, el hojaldre tiene una connotación, es una masa laminada que dentro de sus capas van a ir capas de grasa. Esto lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la masa. La finalidad de las masas laminadas es generar volumen. ¿Okay? Para ello vamos a necesitar harina, azúcar, sal, margarina, una grasa propia para empastar masas hojaldradas y finalmente agua. Vamos a proceder a depositar en nuestro bol harina, azúcar, sal, margarina o mantequilla, preferiblemente. Ya ustedes lo definen, la mantequilla tiene un prospecto, tiene una cualidad, aporta sabor, una serie de ingredientes que nos van a permitir el uso de nuestro hojaldre. Le va a aportar textura y cualidades propias al producto. Vamos a llevar a maquinar y vamos a completar con agua. Recuerden que la lista de ingredientes y los pasos de la receta que estamos realizando está en un archivo descargable. Esto lo hacemos con la finalidad de que sea más fácil el acceso a la información. Ok, una vez hayamos procesado nuestra masa con ayuda de un raspe, vamos a sacarla, vamos a colocar suficiente harina con el fin de que nuestra masa no se vaya a adherir. Es importante que no se adhiera a la superficie donde vamos a trabajar. Tiene que tener un buen punto, un punto de tela muy fino, donde ustedes observan que es muy fino. Esta es la clave para contener la grasa. Es una de las claves importantes de la masa de hojaldre. Por otra parte, formo un rectángulo y procedo a lo que conocemos como empaste. El empaste es una técnica en la cual voy a encapsular la grasa con ayuda de la masa y luego voy a proceder a laminar. La palabra laminar es muy usada en el tema de el uso y la formación de las láminas características del hojaldre. Esta grasa que estoy ablandando es una grasa especial para utilizar en la elaboración de hojaldre. Es importante entender que estas grasas son especiales, tienen una connotación, son grasas hidrogenadas que tienen una textura plástica y que son de cierta forma termorresistentes. Cuando utilizo la palabra termorresistente es porque tiene una propiedad de que resiste temperatura y esto es lo que le va a ayudar en el proceso físico del horneo a generar volumen. Coloco en la mitad de nuestra masa nuestra grasa y sin que nuestra masa toque
la harina, tapo completamente y sello. Es importante que la grasa en ninguna instancia tenga contacto con nuestra superficie. De lo contrario, vamos a empezar en el proceso de laminado a tener problemas de este tipo. Entonces, en este momento, la masa está totalmente cubriendo la grasa. Voy a proceder a laminar. Antes de empezar a laminar, es importante dos palabras que voy a utilizar: vuelta sencilla, vuelta doble. Estas vueltas son claves porque son las que me van a empezar a definir las masas laminadas. En repostería, en todos los procesos de panadería, repostería y pastelería gourmet, vamos a empezar a manejar estos conceptos porque van a definir las masas laminadas de acorde a sus vueltas. En este caso voy a hablar de 4 vueltas, 2 vueltas sencillas, 2 dobles, y van a ir intercaladas. Entonces voy a hacerlo muy lentamente para que entendamos el concepto de vuelta sencilla. Vamos a empezar con vuelta sencilla. Entonces, con ayuda de un rodillo, termino de suavizar mi grasa, y aquí vamos a utilizar bastante harina. Si bien es cierto, digo bastante, ojalá que no sean excesos, son dos palabras importantes. Utilizo harinita para que mi rodillo resbale muy bien y empiezo a estirar mi masa. Es importante que el rodillo deslice y no maltratar la masa. De lo contrario, la masa se va a rasgar y va a salir la grasa a flote. No lo quiero hacer, por eso me he tomado el trabajo de cuidar muy bien mi masita. Para mí es importante estirar lo más que se pueda la masa, porque eso le va a garantizar la homogeneidad de la grasa en la totalidad de la masa, y me va a garantizar que mi producto se va a comportar muy homogéneo en el proceso de horneo, y los volúmenes van a ser muy parejos. Recojo con ayuda de mi rodillo, recojo los excesos de harina y sigo trabajando con harina. Reitero, bastante harina sin pasar a hacer un exceso. ¿Listo? Yo suelo adicionar harina en la parte superior con el fin de que nuestro rodillo deslice y haga nuestro trabajo. Parejo muy bien mi masa. Y una vez haya formado otra vez un rectángulo, procedo a nuestra primera vuelta. Esta vuelta, ¿qué finalidad tiene? Generar estructuras y láminas. Llevo mi masa a 1/3 de la totalidad, retiro excesos de harina y vuelvo con el excedente y tapo. Esto es nuestra primera vuelta sencilla. Parejo muy bien con la yema de los dedos, sin introducirla en la masa, bajo la masa. Con mi parte de mi palma ayudo al hojaldre a tomar estructura. Estas bombitas fácilmente las puedo romper, no tengo ningún problema, siempre y cuando tenga mucho cuidado en el manejo de la grasa interna. Perfecto, tengo la primera vuelta. Voy a proceder a hacer la vuelta doble. La vuelta doble tiene la siguiente finalidad. Voy a proceder de la misma forma que estiré la masa anterior, en forma de mi posición, forma vertical. Harinita, siempre ayudarse con harina. Esto les va a garantizar que la masa no se va a adherir a la superficie en la que están trabajando.
Para mí es importante estar moviendo constantemente la masa. Esto le va a garantizar que la masa no se va en ningún momento a maltratar y no va a generar el fenómeno de encauchamiento. Este fenómeno, cuando se encaucha, cuando se endurece una masa, es porque el gluten característico de la harina se activa e inmediatamente lo que forma es resistencia. Una vez tengo la parte vertical, coloco mi masa de forma que voy a trabajar ahora la parte ancha de mi hojaldre. Y vamos a proceder a hacer nuestra vuelta todo. Si se dan cuenta, la masa se deja trabajar muy fácilmente, no tiene ninguna resistencia a mi rodillo. Esto es debido a que, uno, la cantidad de máquina, el maquinado que se le dio. Dos, es importante que, si bien es cierto, se sugiere una cantidad de agua, este agua va a variar. ¿Por qué va a variar? Sencillamente por el tipo de harina, la calidad de la harina que se compró, el lote. Entonces, recomendación, se sugiere una cantidad de agua, pero tengan mucho cuidado si la ven muy aguada, porque este agua siempre va a tener la tendencia, en los procesos de laminados, de masas laminadas, de panadería, siempre tenemos mucho cuidado con la cantidad de agua. Perfecto, tengo mi masa. Si se dan cuenta, es una masa homogénea, la grasa está empezando a tomar textura alrededor de todo el bloque. Con ayuda de mis deditos termino de emparejar. Observo dónde está más grueso y adelgazo un poco. Ok, voy a proceder a hacer la vuelta doble. La vuelta doble, o el famoso libro, que en mucha literatura la van a encontrar, es una vuelta que va, una capa que va a ir al centro, retiro excesos, otra capa que va a ir al centro, unifico muy bien de forma que nuestra masa quede lo más homogénea posible. Esto me va a garantizar los laminados, las capas de los productos que yo voy a solicitar, que voy a desarrollar, me queden lo más homogéneo, del mismo calibre. La grasa bien extendida me va a garantizar el volumen uniforme de nuestro producto. Reitero, una vez tenga mis dos capas al centro, en ese mismo sello. Esta es la que conocemos como vuelta doble. Esta vuelta doble nos va a generar aún más volúmenes y más resistencia. Listo. Como ya tenemos la segunda vuelta, vamos a proceder. Dijimos que íbamos a hacer un trabajo de vuelta sencilla, vuelta doble, vuelta sencilla, vuelta doble. Es decir, dos dobles, dos sencillas intercaladas entre sí. Vamos a proceder con una vuelta sencilla. De nuevo adiciono harina. En este momento le doy la vuelta a la masa. Reitero, esto yo lo hago con la finalidad de que la masa sea más fácil de manejar. De la misma forma que he venido trabajando, trabajo en forma vertical, en sentido de mi posición, adelgazo lo más parejo que pueda mi masa. Reitero este movimiento, el rodillo tiene que rodar, no tienen que hacer fuerza. Si hacen fuerza, van a romper la masa. Nuevamente,
Giro por el lado que me falta emparejar. Un poco más de harina, sutilmente. A medida que el hojaldre va tomando forma, ya no va solicitando tanta harina. Si se dan cuenta, ya no, los depósitos de harina que he venido surtiendo no son tan grandes como los que inicialmente puse. Listo. Ahí está. Ya aquí la masa empieza a tomar un poco de fuerza. Si se dan cuenta, yo estiro y ya recoge. Este movimiento, a medida que ustedes se demoren más, maltraten más la masa les va a permitir, no les va a permitir el trabajo. Por el contrario, va a ser más difícil la estirada de la masa. ¿Listo? Vamos a levantar nuestro rodillito. Fíjense que mi superficie de trabajo está limpia, no hay residuos de grasa. Esto es una indicación de que nuestra masa ha sido muy bien trabajada. No la he maltratado, no ha salido la grasa a floración. Efectivamente, nuestra masa va muy bien. Llevamos nuestra vuelta sencilla. Hemos hecho 2 vueltas sencillas, una vuelta doble. Vamos a finalizar con la vuelta doble. Cabe resaltar que el video del curso siempre estará en la plataforma para que lo disfruten las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vamos a finalizar con nuestra vuelta doble. Siempre intercalar las vueltas. Es clave en nuestros procesos de laminado porque me va a garantizar generar estructura. ¿Listo? Yo suelo ayudarle un poquito sosteniéndola sutilmente con el abdomen y llevándola con el rodillo. Ya esta última presenta un poco más de resistencia al laminado, por lo que les he venido mencionando. El gluten se activó, he puesto harina, entonces la masa de cierta forma ya no está relajada, ya está tensionada, lo que genera que lo que yo estire, ella recoge. Entonces, le ayudamos un poco y fíjense que nuestra masa empieza a seguir dando lo que estamos buscando: elasticidad. Vamos a finalizar por el lado contrario. Siempre inicio parte vertical en sentido de mi posición, recojo mi masa y ahora trabajo en sentido horizontal. Esto siempre con respecto a la posición. Esto yo lo hago con el fin de que mi cuerpo trabaje cómodo y no las posiciones que muchos trabajamos de lado, de costados. Me gusta trabajar un poco más cómodo para que el cuerpo no sufra. Listo, tenemos nuestra dice que nuestra masa es totalmente homogénea, no se ven parches, la grasa no se ve distribuida como si fueran las manchas de una Holstein, de una vaca, que usualmente cuando uno se lamina bien se suelen ver ese tipo de parches. Eso es porque nuestra grasa no está muy bien distribuida. ¿Listo? Hay muchas recomendaciones en la literatura, en los libros, que dice y recomiendan el uso de reposos entre vuelta y vuelta. En este orden de ideas, si hay un grado de humedad apropiado, si fuera del grado de humedad hay un excelente maquinado y un muy buen trabajo, debes en cuenta que no necesitas los reposos. ¿Listo? Esto aplica para una libra de masa o bien sea para una arroba.
Entonces es importante, aunque pues, el reposo siempre va a hacer que la masa tome otras texturas, ayude un poco más y bueno, ayuda bastante. Ahora este hojaldre, una vez terminado por completo, fácilmente puede durar en sus neveras, en sus congeladores, alrededor de unos 15, 20 días. ¿Sí? Listo, llevamos nuestra famosa vuelta doble. Reitero, la van a encontrar como vuelta libre también. Como ya es nuestra última vuelta, vamos a embellecer totalmente, de forma que nuestra masa quede totalmente homogénea. ¿Listo? Porque ya aquí vamos a proceder. Aparece otro concepto, ya dijimos empaste, dijimos laminado, y ahora vamos a empezar a formar. En el concepto de formar aparecen toda la gama de productos de hojaldre. Realmente el hojaldre es muy extenso. Por el día de hoy vamos a mencionar 7, 6 y vamos a elaborar alrededor de 3, 4 para que lo veamos, pero la invitación es a que sigan indagando. Hay mucha información de hojaldre en restaurantes, en usos culinarios, en usos de repostería, en usos de pastelería y en el uso de bienocería. Tenemos nuestra masa. Fíjense, totalmente hermosa una masa, bien homogénea, pareja. Tenemos nuestra masa. Y esta masa me va a garantizar a mí que no, en el proceso de horneo, no va a salir la grasa sobre las latas, no voy a perder volumen y fuera de eso me va a quedar un producto muy bien presente.